y el tema es Samuel, la llamada del Señor en la juventud, con base en los primeros versículos del capítulo 3 del primer libro de Samuel. La historia de Samuel, considerado él como el primer profeta del periodo antiguo del profetismo de Israel, es por demasiado conocida. La experiencia de oración de su madre para tener a un hijo, su cántico que llegó a inspirar incluso el cántico de María, la madre de Jesús, su niñez y su juventud sirviendo en el santuario, su oficio como profeta, como sacerdote y como juez del pueblo, la unción real que le hace a Saúl y tras el rechazo del Señor a Saúl, su unción real a David, ¿no? Que fue entonces el gran rey de Israel. De hecho, hay mucho que decir y mucho que aprender de la vida y del ministerio de Samuel. Su legado para la formación del pueblo y de la nación de Israel como el pueblo de Dios ha sido tremendo. Su legado fue inestimable e incluso nos inspira y nos guía también a nosotros en nuestros días. En este primer estudio sobre este bellísimo personaje bíblico, nos detendremos en su llamada por Dios para servirle con dedicación y con humildad. Recordémonos de que su nacimiento ha sido parte de un gran milagro divino. Tras su madre orar y desahogar su angustia ante el Señor y tras destetar al niño Samuel, lo dedica al Señor y se lo lleva al sacerdote para que fuera instruido en los caminos del Señor, de la religión de su pueblo. Y así el sacerdote Eli se hace cargo de Samuel desde muy pequeño. Ahí pasa toda su niñez, adolescencia y juventud en el templo. Y en la dedicación de Samuel, en la parte final del capítulo 1, claramente era un niño destetado. Y lo mismo lo vemos en el capítulo 2, versículo 18 y versículo 26, ¿no? Que era un niño, ¿no? En esa etapa de cuando su padre y madre pues lo dedican al templo, ¿no? Sin embargo, al llegar al capítulo 3, versículo 1, que es el capítulo que estamos ahora con él, la palabra que se usa ya no es niño, es joven. O sea que se pasaron años desde cuando Samuel fue dedicado al Señor en el templo, y ahí se quedó a vivir y a ser instruido, hasta el momento en que el Señor lo llama. La palabra es joven. De hecho, a veces hay un poquito de confusión porque, no sé, me parece que en el imaginario nuestro, así un poco más popular, la idea que tenemos es de un Samuel niño pequeño que escucha la voz del Señor en el templo, y ya no era niño pequeño, ¿no? La palabra que se usa es una palabra hebrea muy interesante, es la palabra nahar. Esa palabra es muy interesante porque puede referirse a un recién nacido, a un adolescente, a un joven, a un tío de 40 años, ¿vale? Es la misma palabra para toda esa etapa de la vida de un ser humano, ¿no? Desde que es muy pequeñito, un bebé, hasta que tuviera sus 40, ¿no? Era una única palabra, una única palabra. Y por supuesto, dado que servía o que ya ministraba en el templo, no podía jamás ser un niño pequeño, ¿no? Ya tenía que ser un joven, porque servía o ministraba al Señor bajo el cuidado de Elí. No podemos pensar en un niño, más bien en un joven aprendiz. Por tanto, aunque sea común pensarse en Samuel como un tierno niño en este momento de su vida, la llamada del Señor le llegó siendo un joven. Y de esta realidad, o desde esta realidad de su vida, creo que podemos pensar en cómo la llamada divina llega también a nuestros jóvenes en los días de hoy. Podemos pensar en qué significa ser un joven al servicio del Señor en nuestra época y en nuestra sociedad.
Así que quería empezar un poquito a entender un poco ese dilema de la llamada del Señor a los jóvenes de hoy. Pero antes empezamos hablando un poco sobre los jóvenes y su propio contexto religioso, ¿no? Los versículos de 1 a 3 nos hablan un poco acerca del contexto religioso de los jóvenes. Empecemos comprendiendo, en primer lugar, el entorno religioso en que ha nacido el joven Samuel, en que ha nacido y crecido Samuel. Vemos que él nació en una familia piadosa y temerosa de Dios. Su madre, Ana, buscó humilde e intensamente al Señor por el hecho de no poder ser madre. No podía ser madre. Y eso, para esa época y ese lugar del mundo, era una especie de maldición divina. Se entendía el no poder ser madre como una maldición de Dios, ¿no? Un castigo del Señor, no solo a esta mujer, sino que a toda su familia, ¿no? Su padre anualmente cumplía con su promesa de ofrecer sacrificios al Señor con toda su familia. Su madre y su padre estaban de acuerdo en consagrar al niño Samuel al servicio divino, y así lo hicieron con dedicación, con amor y con cuidado. De hecho, nació Samuel en una familia dedicada al Señor y recibió de ella los fundamentos de su fe. Eso es muy importante. Por otro lado, pasó muchísimos años de su vida, desde su niñez hasta su juventud y vida adulta, bajo la instrucción del sacerdote Elí, que aun siendo sacerdote tenía una familia bastante complicada, bastante desestructurada en cuanto a la vida de fe. Y es interesante porque el texto dice que ya siendo joven, viviendo dentro del templo, bajo el cuidado de un sacerdote que tenía otros hijos mayores que Samuel, que también ya eran sacerdotes, pues que hasta ese momento de su vida él no había oído jamás la palabra de Dios. ¿Cómo puede? Estaba en la casa de un sacerdote que tenía otros 2 hijos sacerdotes, dentro del templo, sirviendo en el templo, años y años y años sin oír la palabra de Dios. Eso me asombra un poquito, pero creo que es posible de que pase cosas así, ¿no? Es posible. Estaba leyendo un libro de un autor, es norteamericano, y estaba explicando que él creció en una determinada iglesia en Estados Unidos, y que solo escuchó la palabra de Dios por primera vez cuando estaba en la universidad, con 20 años. Y él dice, ¿no?, contando un poco de su experiencia de conversión, él dice, hoy me asombro de que he pasado toda mi niñez y mi juventud en una iglesia donde no se predicaba la palabra de Dios, ¿no? O sea que eso no es algo que no ocurre, que sí que ocurre, ¿no? Y eso lo vemos por la manera perversa como los 2 hijos de Elí ejercían el ministerio sacerdotal hasta que fueron rechazados por el Señor. Elí tenía una familia desestructurada en la fe. Podrían tener dinero, podrían tener un montón de cosas, pero no tenían fe, siendo sacerdotes, ¿no? Es interesante en todo el capítulo 2, capítulo anterior al que estamos tratando, ¿no? Es interesante ver el contraste entre ambas familias, la familia de Samuel y la familia del sacerdote Elí, la de los padres de Samuel y la familia del sacerdote, ¿no? Lo que establece un contexto muy específico para la propia respuesta de fe de Samuel a la llamada divina. Cuando joven, tenía fuerte en su corazón la fe recibida de niño, de bebé, de muy pequeño, en la casa de sus padres. Y por eso no se guió por el ejemplo de perversidad de los hijos de Elí con los que convivía a diario desde muy pequeños. Desde muy pequeño. Es interesante porque el capítulo 2 nos va
nos va contando una historia de una familia de fe y la historia de otra familia que, aunque fueran sacerdotes, de falta de fe. Y en ese contexto está Samuel, que recibió de bebé, de niño muy pequeño, la instrucción de su madre y de su padre, y no se dejó contaminar por el mal ejemplo de los sacerdotes con los que vivía. Además, notamos en el primer versículo otro aspecto del contexto religioso de sus días. Ahí dice que en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. No era común. No se escuchaba la palabra de Dios por ningún lugar, ¿no? Esa afirmación del autor del texto no es despectiva en cuanto a la religiosidad del pueblo, no es despectiva. Simplemente nos explica el contexto de la época. Se trataba de un momento histórico en que las manifestaciones divinas se daban por medio de los jueces. En los momentos de más crisis, cuando el pueblo se arrepentía de sus pecados. Sobre todo Felipe, ¿no?, nos habló un poco sobre algunos jueces, y Rosa también sobre Débora, y lo que aprendemos de los jueces, así, el contexto general, es que el pueblo pecaba contra el Señor, se apartaba de Dios por años, 20 años, 40 años, y entonces la mano del Señor pesaba sobre el pueblo por medio de enemigos que los esclavizaban y se quedaban como esclavos otros 20 años, hasta que entonces se arrepentían, clamaban al Señor, surgía un juez que liberaba el pueblo. En general la historia era más o menos así, ¿no? Por tanto, la manifestación de Dios en esa época era por medio de esos jueces que implementaban un programa, era un programa militar, pero un programa de liberación del pueblo bajo el mandato del Señor. Así era como se escuchaba la voz del Señor en esa época. Y eso no fue un par de años, eso fueron algunas generaciones, ¿vale? Así que lo que el autor pone aquí es que en esos tiempos no había otra manera de saber si era o no era la voluntad de Dios, a no ser que surgiera un juez que les dijera. O sea, los sacerdotes no tenían nada que ver con decir cuál era la voluntad de Dios para el pueblo. Muy extraño, ¿no? Pero era como funcionaba en esa época. De hecho, era también una época como la nuestra hoy, de intensa crisis espiritual, ¿no? Hoy vivimos una época de una crisis espiritual tremenda en el mundo, una crisis de fe, una crisis de confianza en Dios. La juventud cristiana de nuestros días también vive dentro de un contexto religioso muy específico, cuando incluso la propia fe se ve secularizada, envuelta, determinada por los valores y por los principios compartidos por otros jóvenes no cristianos. La verdad es que la dificultad en responder en fe a la voz de Cristo que nos llama a una vida de consagración, a una vida de servicio, no es una característica de hoy. Muy poca gente en nuestra época está atenta o está buscando, está deseosa de que el Señor la llame para el servicio, ¿no? La llame para el servicio. O sea, hoy vivimos un momento en que los principales temas que se mencionan son temas como la desgana con todo. Hay una desgana con todo, ¿no? El aburrimiento como esencia de la vida es impresionante, ¿no? El aburrimiento con que vive la gente, la falta de sentido con que se vive, la ausencia de grandes ideales, la búsqueda suprema por el placer personal inmediato, el vacío, la desesperación. Estamos hablando el viernes, ¿no? Nosotros en casa, y os mencioné esa música de los rebujitos, ¿no?, desordenada, que termina en eso, termina en un vacío completo, sin salida, termina en muerte. O sea, no hay otro camino, ¿no?
¿Cómo nos vemos como jóvenes afectados por estos conceptos, por estos sentimientos de hoy? ¿Cómo es responder a la voz de Cristo siendo jóvenes hoy? ¿Qué nos falta para abrirnos totalmente a Cristo y ser de bendición a otros jóvenes y a otras personas? Pues hay un contexto específico en el que la palabra de Dios nos llega como personas. Si vamos a los versículos 4 a 8, podemos hablar un poquito también de la insistente llamada del Señor a los jóvenes. Si miramos un poco más de cerca la experiencia de Samuel, notamos cómo la llamada del Señor ha sido insistente en aquella noche. Mientras dormía, el Señor le llamó un total de 3 veces, antes que Elí se diera cuenta de que era el Señor que le estaba llamando, ¿no? Y una 4ª vez cuando Samuel le responde en consagración y humildad. La confusión en la mente de Samuel estaba justificada por el hecho de que en su contexto religioso, como ya lo comentamos, no era común oírse la voz de Dios, no estaba acostumbrado a escuchar que Dios le estaba hablando, ¿no? Por otro lado, posiblemente estuviese Samuel acostumbrado a atender al viejo Elí por la noche, ya que se estaba quedando ciego, dice el primer versículo, ¿no? Elí ya tenía sus años y encima estaba perdiendo la visión. Así que creo que una persona en un estado como ese siempre necesita ayuda, ¿no? Su primera reacción, por tanto, fue la que se esperaba de él como aprendiz. No era incredulidad de su parte, no reconocer que era la voz del Señor, no era falta de fe ni de comunión con Dios, porque creo que a cada noche o muchísimas veces a lo largo del día escuchaba que Elí lo llamaba y él iba a atender a ver lo que necesitaba y hacer lo que hiciera falta, ¿no? Así que simplemente él todavía no había tenido esa experiencia de oír personalmente la voz de Dios, dado que Dios no se manifestaba comúnmente de estas maneras entonces. Pero lo bonito es que en todas las veces que escuchó la voz del Señor, Samuel se dispuso prontamente, aun pensando que era Elí. Yo creo que vivimos también un momento social y humano demasiado ruidoso, cuando nos llegan voces por todos los lados y de todas las posibles formas, ¿no? Vivimos bajo una especie constante de bombardeo de noticias, de opiniones, de declaraciones, de interferencias, de sugerencias, de propagandas, de gente que conoces y de gente que no conoces, diciendo lo que es mejor para tu vida, para tu salud, para tu dinero, para tu ocio, para tu trabajo. Todo el tiempo hay gente diciéndonos cómo debemos portarnos, qué hacer para ser súper felices. Todo el tiempo tenemos que ser súper felices, ¿no? Para estar siempre activados y publicitados, ¿no? O sea, hay muchísimo ruido en nuestros días. Y esta cajita es uno de los ruidos más intensos que tenemos cada día, ¿no? No me extraña que la mayoría de los jóvenes se sientan perdidos entre tantas voces, sin saber qué camino tomar, sin reconocer la voz de Dios entre tantas voces que les llena el alma. Tienen sus almas llenas de 1.000.000 de voces y propuestas y sugerencias y opiniones y eso y lo otro. No me extraña que no sepan cómo reconocer la voz del Señor, pero el Señor insiste con todos nosotros. Y en la juventud me parece que de una forma muy especial. Los jóvenes tienen el gran privilegio, además de la gran necesidad, de calmar sus corazones, hacer oídos sordos a tantas voces y concentrar su atención en la voz de Cristo, en la palabra de Dios, en el mensaje de la Biblia, en la llamada del Señor en sus vidas. Dios insiste en llamarnos a cada uno de nosotros y de vosotros, los más jóvenes, para seguirle con amor y con
consagración, para servirle con dedicación y para ser de bendición a todas las familias de la tierra, por donde Él nos lleve, claro. El Señor insiste y no desiste en llamarnos a diario. Debemos responderle en fe y consagración, aun en medio a tantas voces confusas que nos llenan la cabeza cada minuto de la vida. Pero también, si vamos a los versículos 8 y 9, podemos hablar del necesario seguimiento a los jóvenes. Pues usé la palabra seguimiento, podría ser discipulado, o la palabra de moda, mentoría, ¿no? Pero seguimiento me parece que es una palabra más apropiada. En el caso de Samuel, su confusión terminó cuando el sacerdote se dio cuenta de que le estaba hablando el Señor y le dijo cómo debía proceder y responder. Elí le dio el seguimiento que necesitaba. Le dio las informaciones precisas y sabias. Le orientó a cómo reconocer y responder a la voz divina que le llamaba, sin dejar que las demás voces dentro de su cabeza influyeran en su respuesta. Este seguimiento dado por el sacerdote marcó la diferencia en toda la vida de Samuel. Le abrió el camino a un ministerio profético y sacerdotal fructífero, bendecido por toda su vida. En fin, le enseñó de forma clara cómo reconocer la voz de Cristo en su vida. Ese mismo seguimiento o discipulado, adecuado obviamente a las nuevas realidades que vivimos hoy, sigue en vigor en la vida de los cristianos. Y a esto lo podemos llamar seguimiento, discipulado. Actualmente la palabra mentoría está más de moda, pero sin acrecentar nada al contenido bíblico de esa práctica, a no ser, claro, el tema publicitario. O sea, son palabras que están de moda, pero que están vaciadas de su sentido bíblico, ¿no? Da un poco igual la palabra que elijamos, ¿no? Si discipulado, si mentoría, si seguimiento. Lo importante es aprender con Elí que él se vio llamado por Dios para instruir correctamente en la fe al joven Samuel. Y que Samuel abrió su corazón para recibir la instrucción del viejo sacerdote ya invidente. La cuestión es que no hay ninguna posibilidad de establecerse un seguimiento o un discipulado o una mentoría si no se considera ambos los lados. El de la vocación de Elí, de discipular, y la de Samuel, de ser discípulo y de recibir la instrucción. Y aquí puede que se encuentre uno de los grandes problemas generacionales del cristianismo de nuestra época. Están los que pueden enseñar bíblicamente y los que necesitan ser instruidos adecuadamente en la fe. Pero hay comunicación, hay comunión entre ambos bandos. ¿Están los mayores en la fe dispuestos a enfrentarse a una generación que vive una fe completamente distinta? ¿Están los jóvenes dispuestos a calmar sus corazones, sus mentes, sus almas, para ser enseñados a vivir la fe en profundidad? Sin duda, el seguimiento que le ha dado Elí a Samuel nos inspira a ambos bandos, ¿no? Hoy, y nos orienta. Por último, versículos 10 y 11, me gustaría hablar un poquito acerca de la respuesta de los jóvenes a la llamada del Señor. Está la respuesta de Samuel a la llamada divina, que fue sincera, clara, humilde y verdadera. Versículo 10, habla, que tu siervo escucha. Hoy quizás diríamos, habla, que mientras yo estoy pendiente del móvil, mientras estoy pendiente del gimnasio, mientras estoy pendiente de lo que voy a hacer con mis amigos el fin de semana. Habla mientras estoy pendiente de 1.000.000 de otras cosas. Eso no es así, ¿no? Habla que yo me vacié de todos los ruidos de esta vida
y te puedo escuchar calmadamente. Calmó sus voces interiores. Dejó de dar atención a sus actividades como aprendiz del sacerdote, ¿no? Estaba todo el tiempo pendiente de la voz de Elí. Samuel, necesito un vasito de agua. Samuel, tengo que cambiar los pañales. Yo qué sé. Estaba pendiente de la voz de Elí. Ahora él calma su corazón, su mente, y solo quiere oír la voz de su Señor. Señor, habla, que tu siervo escucha. Puso a un lado sus expectativas, sus ilusiones, sus planes personales y se dispuso a escuchar la voz de Dios en su vida, la voz de Dios para su vida. Y la respuesta del Señor, que la tenemos en los versículos 11 a 14, hemos leído únicamente el versículo 11 como para introducir lo que el Señor le contesta a Samuel, ¿no? Pero no era un mensaje agradable. Le reveló claramente qué pesaría su mano sobre la familia del sacerdote Elí. ¿Qué le pasaría a sus hijos, no? A causa del desvío de estos dos hijos. El Señor le iba a pesar la mano a esta familia. Ciertamente Samuel sabía y veía el comportamiento de los hijos de Elí. Y al fin y al cabo se crió con ellos, ¿no? Sabía qué hacían. Y no es la clase de palabra que desearía recibir de Dios, ninguno de nosotros, ni él. Tanto que intentó no decirle nada a Elí acerca de lo que le había dicho el Señor. Versículo 15, él intentó, no tengo cómo decirle esto a Elí, que el Señor va a pesar la mano sobre la vida de sus hijos. Sin embargo, aunque no fuera una palabra agradable, era más bien la pronunciación de una especie de juicio contra la casa de Elí. Leemos que este ha sido el camino para una llamada profética reconocida por todo Israel en la vida de Samuel. Más adelante, ¿no? Versículos 19 a 21, cuando dice, mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Tras generaciones en que el Señor no decía nada a su pueblo, a no ser por medio de un juez a cada 30, 40 años, ahora el Señor empieza a revelarse por medio de un profeta. Y el pistoletazo de salida para esa revelación de Dios fue una palabra de juicio. No fue de bendición, no fue de que vais a ser felices, no fue, voy a empezar a hablar al pueblo y tú serás mi profeta, Samuel. Lo primero que tengo que decirte, voy a matar a esos dos sacerdotes porque se rebelaron contra mí. Madre mía, ¿no? Vaya inauguración de la vida de un profeta. Nuestros jóvenes hoy, al igual que el joven Samuel, deben también parar para escuchar lo que les dice el Señor. Para eso puede que sea necesario apagar las intensas luces y voces que nos llena el alma. No dar oídos a las opiniones e influencias de amigos o familiares. Dejar a un lado los influencers, los creadores de descontenidos que manipulan, que llenan de complejos, que nos vacían de sentido y que nos llenan de falsas ilusiones. Es hora de apagar para oír verdaderamente la voz del Señor. Habla que tu siervo escucha. Esa expresión debe convertirse en la meta diaria de todos nosotros y muy específicamente de los más jóvenes. Oír la voz del Señor en la juventud y dedicarnos toda nuestra vida a caminar a su lado, sumisos a su palabra, consagrados a su obra, es la experiencia más bonita, más gratificante que un joven, una joven
puede tener. Que el Señor bendiga nuestra juventud. Amén.